Consejo de Participación Ciudadana. Miren, cuando estuvo Andrés Fantoni hace unas semanas aquí en este espacio, bueno, cada uno tiene su visión de las cosas. Andrés aseguraba que los concursos avanzaban a muy buen ritmo. Se daba a entender, además, desde las vocerías del Consejo de Participación Ciudadana y varias vocerías satélites a este, que una vez que la Liga Azul se había ido del Consejo de Participación, entonces ahora sí ya no hay trabas, ahora sí ya trabajamos, ahora sí ya damos resultados, ahora sí ya nominamos autoridades. Pues bueno, nanay, señor. De eso nada. Aquí todo es declaraciones, destellazos, acusaciones. Y ahora sí, como ya se fue entonces ahora sí ya puedo trabajar. Pero pasan los días, pasan las semanas, pasan los meses y ve, de resultados nada. La gente se olvida. Y creo que a eso le apuestan los políticos. A que la vorágine incontenible de información que ellos mismos nos generan en este caos, al final terminemos enterrados en ella y no recordando lo que sucedía hace 2 semanas. Hay que recordar, hay que mantener fresca la memoria, decía Augusto Verduga en alguna ocasión que conversé con él, y hay que mantener vivo el sentido del escándalo, decíamos también en esa entrevista. Lo voy a poner en pantalla para conversar con él y recibirlo con enorme aprecio a don Augusto Verduga, ex consejero de Participación Ciudadana. Estimado Augusto, qué gusto verlo, compadre, a los tiempos. ¿Qué tal, Fernando? Qué gusto verte, hermano. A los tiempos, sí. La verdad es que es la primera entrevista que doy. Ya van siendo 3 meses sin dar entrevistas, ¿no? Tratando de gestionar la vida. Aparte de ocuparme, en mi caso judicial, que yo he tenido que liderar el proceso control remoto, también tengo que gestionar la vida donde me encuentro. Entonces ha sido un proceso bastante complejo, pero estoy bien y te agradezco mucho por el espacio. Gracias a ti por considerarnos a nosotros para volver a conversar con la audiencia ecuatoriana, Augusto, porque realmente eres una voz que vale la pena escuchar para tratar de comprender este escenario. Y me decías, tratando de resolver la vida tiene muchas aristas y hay muchas cosas por resolver. Primero, uno debe asentarse en el lugar donde decide hacer vida, debe asentar a su familia, pero luego hay muchos elementos que tienes en este momento en el escenario, Augusto. Recuerdo hace unos meses, hace unos cuantos, tal vez un año, conversábamos incluso sobre la posibilidad de una candidatura a la presidencia. Esto ya para este punto, pues por supuesto ya pasada la elección y devenidos los eventos que han sucedido, pues te toca reconfigurar o reconsiderar, si se puede, cuál es tu presencia en la política hoy por hoy. Ves además desgranarse un partido con el que tenías algún tipo de afinidad en el terreno de lo político y de lo ideológico. Ver también cómo continúan los procesos en el Consejo de Participación, procesos que tú aquí en este espacio incluso habías anunciado, mira, esto no va a salir en un año y medio. Entonces, ¿cómo va eso, Augusto? ¿Cómo va esa división de todos estos aspectos de la vida y que uno tiene que ir reorganizando cuando enfrenta eventos de este tipo, además de el caso Ligados, en el que entiendo ha habido también algún movimiento en estos últimos días? Ha sido siempre complejo, ¿no? Circunvalar en esas dos fases de tu vida, digamos. Cuando tú eres una figura pública, tienes que ocuparte de cosas públicas, pero también tienes una vida privada y una vida cotidiana que atender. Entonces, a mí siempre me resultó bastante complejo, pero mi esposa y mis hijos nunca me señalaron por aquello. Me decían, tú entiendes tu forma de estar en el mundo estando en política, ¿no? Pero ahora que por las circunstancias de la vida he tenido que hacer una pausa en mi vida política, sí te debo confesar que le he encontrado, digamos, lo bello al hecho de estar más presente ahora en el tema familiar, en el ámbito familiar. Y cuando yo te decía al inicio de esta entrevista que estoy gestionando la vida, me refería justamente a eso, ¿no? Porque también implica ser una figura pública muchos sacrificios a nivel personal, a nivel familiar. Y entonces estoy tratando de recuperar, digamos, ese tiempo perdido que alguna vez le arrebaté a la familia por tratar de ser una figura útil en el espacio público ecuatoriano. Pero ahora, como tú bien señalas, las circunstancias son diametralmente distintas. Eso no quiere decir que mi voz
se vaya a callar, ¿no? Insisto en esta idea, mi forma de estar en el mundo es estar en política, pero ahora necesito hacer una justa pausa, primero para ocuparme de lo urgente en este momento, que estoy comenzando una nueva vida, digamos, en un país extraño para nosotros, pero vamos, te lo digo con mucha franqueza, con la sensación de saber que estamos aquí, que este es el precio que tuve que pagar por actuar con honestidad y apegado a mis principios. Entonces, me parece que el mejor legado que le puedo dejar a mis hijos, Fernando, es justamente eso, ¿no? Ese legado de ir hasta las últimas consecuencias, de luchar por lo que tú crees justo, ¿no? Y me parece que eso es lo que me da ahora fortaleza, ¿no? Mi esposa también ha sido, vamos, un pilar fundamental en todo este proceso tan difícil, que no viene solo de ahora, el 2025. Recuerda los golpes que nosotros hemos recibido como familia. Perdí un amigo en noviembre del 2024, hace poco nomás. Y entonces todo ha sido tan repentino, tan rápido y tan intenso, que el golpe no lo veíamos venir así, de forma tan brutal, ¿no? Pero estamos tomando esa debida pausa sin descuidar, por supuesto, y yo lo estoy haciendo con el apoyo de algunos colegas amigos en Ecuador, la defensa de este caso judicial, que sí que me quisiera ocupar un poco a hablar de este tema, si tú me lo permites, porque las irregularidades del caso Ligados realmente son horrorosas, son una cosa impresionante en términos jurídicos. Importante que nos actualices dónde está el caso Ligado, sobre todo en una semana como esta, donde se habla mucho de unos supuestos chats que al final en la opinión pública son los que generan este roce entre la directiva o la presidenta de Revolución Ciudadana y una asambleísta que acaba de salir de la agrupación política. Claro, no vienen en teoría del celular de Augusto Verduga, sino del de Eduardo Franco Lor, pero hasta ahora no aparecen esos chats. Lo que sí ha sucedido es que el caso Ligados ha vuelto a estar en los titulares. ¿Dónde está el caso Ligados ya no solamente en lo procesal, sino también en lo político, aquello que te hace a ti determinar que está viciado de política el proceso en sí? Justamente el día de ayer he rendido mi versión libre y voluntaria de los hechos, luego de haber escuchado una serie de versiones, más de una veintena de versiones de los hechos. Y yo le decía al fiscal Aquieta, que es el que ha sido delegado en esta causa, que esa versión mía, yo ya sé que voy a tener dictamen acusatorio, estoy clarísimo que los fiscales que han seguido este proceso, más que buscar la justicia, la verdad, son operadores políticos, más que guardianes de la ley. Y yo les decía, esta versión no la rindo para usted, señor fiscal, sino para que en unos años, estoy seguro, este expediente llegará a cortes internacionales, ¿no? Más allá de nuestras fronteras, donde hay gente que realmente cree en el Estado de Derecho y en la independencia de funciones. Ha cerrado ya el domingo 13 de julio, Fernando, la instrucción fiscal, de tal manera que de aquí para lo venidero ya no se puede hacer ningún otro tipo de diligencias. El paso siguiente es el llamamiento a la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio. Y respecto a lo que tú me comentas, a mí me llamó la atención, y te digo con mucha franqueza, yo me he revisado de cabo a rabo absolutamente todo el expediente, no faltaba más, ¿no? No he visto ningún chat, ¿no?, de los que han salido ahora en la coyuntura de la semana pasada, ¿no? Los supuestos chats que entiendo que Eduardo Franco salió a aclarar este asunto. Bueno, yo lo ratifico acá. Yo, Augusto Verduga, revisando el expediente del caso Ligados, no he visto ningún chat en ese sentido. Y no es que es una investigación reservada. La investigación previa ya terminó, la fase de la reserva terminó hace algún tiempo atrás, hace algunos meses. Ya estamos en una fase pública, que es la instrucción pública. Es más, la Fiscalía tiene colgado un link de YouTube, el iCloud, donde está pues todo lo que te puedes imaginar, hasta las conversaciones más íntimas que yo tengo con mi familia. Pero fíjate que yo te decía que ha habido una serie de irregularidades. Yo quisiera permitirme hablarte al menos de un par de ellas. Ya habrá tiempo en la audiencia para hablar de lo demás. Pero es que es realmente escandaloso. Al principio del caso, yo ya había determinado en un video que la orden judicial de allanamiento que sirvió de base para este caso es una orden trucha, digámoslo así con palabras morochas, ¿no? La orden de allanamiento firmada por Daniela Camacho, primero que nunca me fue presentada al momento del allanamiento y el momento en que... Estaba en audiencia en ese momento, en el momento de la firma, recuerdo que me contaste. Y nunca me presentaron, Fernando, la orden judicial. Me la trajeron después de 25 minutos de que me tuvieron retenido en mi oficina. Bueno, ¿qué ha pasado a lo largo de estos meses?
Yo he pedido que nos proporcionen un archivo digital, el original, con la firma de Camacho, para poder hacer un cotejamiento nosotros mismos, porque sabes que la Fiscalía no lo va a hacer. Yo pedí el cotejamiento de la Fiscalía, que sea una pericia sobre ese documento. ¿Qué crees que ocurrió? Me lo negaron. Y Salazar lo que dispuso fue que Camacho certifique la fecha y la hora en que emitió ese acto urgente. O sea, que ella misma se audite, ¿verdad? Ante esta negativa, otro de los procesados presenta un peritaje independiente con un perito acreditado por el Consejo de la Judicatura, y ese documento es contundente, porque ahí da a entender que existen serias sospechas de que ese documento fue forjado, porque no proporciona un mecanismo de verificación de la autenticidad del documento, ¿no? El certificado digital, el código QR o la huella hash, como dicen los peritos. Pero no solo que eso fue forjado, sino que ahora nos venimos a enterar, con peritajes independientes, insisto, se ha logrado determinar que incluso una de las firmas de los códigos QR que están estampadas en el informe pericial de extracción de la información, ese informe pericial donde constan todas las transcripciones de los mensajes de texto, los audios que ha revelado la Fiscalía y que luego salieron como pan caliente en medios de comunicación. Bueno, en ese informe hay una firma del cabo Edwin Novoa Corral, que después de hacer los peritajes correspondientes se pudo determinar que ese código QR de esa firma corresponde al 28 de abril de 2023. ¿Te puedes imaginar lo que eso implica? A ver. Entonces lo que hay es una forja de documentos, ¿no? Si es que no existe la firma y más bien lo que existe es una firma del 2023 copiada y pegada, debería periciarse ese documento. ¿Está hecho ya? Hay un peritaje que ya está incorporado al expediente, donde la conclusión es esa que te digo, que Edwin Novoa Corral, ¿no? Esa firma que consta como Edwin Novoa Corral es de fecha 28 de abril de 2023. Y como tú bien señalas, lo que hicieron fue literalmente copiarle, ¿no?, a ese documento un código QR de una fecha pasada. Nunca fue firmado, ¿no? Solo ese hecho te da avisos de cómo se ha manejado este caso ligado, ¿no? Forjando documentos desde el acto urgente de Camacho hasta el propio informe que recoge la supuesta extracción de la información de mis dispositivos. Fíjate que ahora que digo extracción de los dispositivos, también quería comentarte que cuando el 24 de enero me allanan el edificio del Consejo de Participación y me incautan mis celulares, un día después, 25 de enero de 2025, realizan una audiencia privada donde la providencia judicial decía, ¿no?, se va a realizar la exhibición, extracción, preservación, materialización y transcripción de la información contenida en esos dispositivos que se me incautaron. ¿Sabes qué ocurrió el 25 de enero? Bueno, en ese momento solo presentaron los celulares, dijeron, aquí señores están los celulares que hemos incautado. Ok, los encendemos, están funcionales, perfecto. Ahora que, muchas gracias. Ahora sí los peritos, vamos a hacer la extracción. Y ya después los vamos a convocar cuando ya tengamos toda la información extraída para que ustedes vean qué es lo que consta en los dispositivos. La fase más delicada, Fernando, la de la extracción misma de los dispositivos, fue secreta. La parte más delicada de la obtención de la evidencia no se hizo con control de las partes procesales. Sin la presencia ¿Se ha podido saber cómo se hizo, en qué lugar se hizo, quiénes fueron los encargados, quiénes la hicieron y bajo qué procedimientos y qué protecciones de transparencia? La Fiscalía no ha dado aviso sobre cómo se llevó a cabo ese procedimiento. Esto se conecta, tú conocerás, ¿no?, ese reportaje que hizo Anderson Boscan y Mónica Velázquez en este programa, Boscanes y Vivancos, me parece que dijeron, que mis dispositivos habían pasado primero por Carondelet. Y ahí hay una línea de tiempo, que ya luego lo diremos con más detalle en audiencias, yo no me quiero anticipar a mis argumentos a la audiencia preparatoria, pero sí hay un lapso en el que desde que salen los dispositivos de la oficina del Consejo de Participación hasta que llegan a criminalística, transcurren bastantes horas, Fernando, bastantes horas, y no se sabe dónde estuvieron esos dispositivos. Fíjate que después de eso, presento yo un nuevo pedido para que se realice otra pericia con peritos distintos, ¿no?, de los que hicieron ese informe en febrero, con la firma trucha en el informe este que te comento. Solicito una nueva pericia, me parece que fue en mayo, si no me equivoco, y pido expresamente que se establezca si hay presencia de malwares
spywares, rootkits, troyanos o accesos no autorizados, ¿no? Es decir, ver la forma de si se puede evidenciar un acceso remoto a mis dispositivos, ¿no? Solicité, y eso consta por escrito, un nuevo peritaje con otros peritos que estén calificados en informática forense, en ciberseguridad. ¿Qué fue lo que hizo la Fiscalía ante mi pedido? A los mismos peritos que hicieron el informe en febrero, les pide que amplíen ese informe. Imagínate, los mismos que cometen los errores iniciales, los que forjaron los documentos. Es como pedirle al VAR que revise, al árbitro que revise su propio penal sin VAR. Más o menos así es la cosa. Y después de aquello, hacen una ampliación del informe y adivina qué sucede. Nuevamente el proceso de escaneo lo realizan en secreto. Cuando reclamamos con mi defensa y decimos, oiga, nosotros lo natural, lo obvio, es que nuestras defensas estén presentes en el momento del escaneo para ver si existen malware, spywares o accesos remotos. ¿Sabes lo que nos respondieron? Que no se puede hacer madrugar a las defensas porque esto lleva mucho tiempo. Entonces, como si vulnerar el debido proceso estuviera bien, pero con horario cómodo. Hay que agradecerles, ¿no? Que qué bueno que cuiden el sueño. Aquí se vulnera derechos de 9 a 5 y ni un segundo más tarde. Imagínate, es una verdadera locura por 2 ocasiones. Pero sí hay un detalle ahí, Augusto, y es, a ver, tú me dices, en esta extracción, en este contenido, yo he revisado todo el archivo, no hay, digamos, no hay aquello que está sonando ahora en la opinión pública, pero yo he conversado contigo acerca de la validez de estos chats y me decías además, ahí vas a encontrar en este archivo las conversaciones más privadas que yo pueda tener. A ver, ¿qué estás dando por válido de ello y qué no? Porque en los otros chats donde existen intercambios en los que se propone, se formula colocar a personas en cargos de libre remoción en distintas entidades o gestionar políticamente la promoción de un determinado candidato para determinada dignidad. En esos otros, en cambio, no hay una validez reconocida por ustedes. Entonces, desde acá, desde la opinión pública, ¿cómo podemos también discernir qué chats son aquellos que han sido incorporados entre gallos y medianoche, como lo habías denunciado anteriormente, y cuáles son los que sí provienen de un dispositivo legítimo o digamos, provienen legítimamente de un dispositivo? Mira, que la estrategia de la Fiscalía siempre es la misma, ¿no? Toma una parte de la realidad que se compadece con la real circunstancia de los hechos y otra parte la inventa. Entonces, pero como todo viene en el mismo saco, como supuestamente todo vino de los dispositivos, entonces, si una parte es cierta, entonces todo ha de ser cierto, ¿no? ¿Cómo nace este caso ligado? Recuerda tú que nace con la denuncia que presenta Roberto Romero von Búfal por un supuesto incumplimiento de decisiones de autoridad competente. ¿Por qué razón? Por nosotros haber tenido la audacia de haber ratificado en su cargo a Raúl González Carrión como superintendente de bancos. Pero resulta que Raúl González Carrión no era un concursante más, pues, en un concurso del Consejo de Participación. González Carrión, cuando presenta quipucs y oficios formales, no solo al Consejo de Participación, sino también a la Asamblea Nacional, algunos asambleístas, acudió a muchísimas instancias públicas a hacer valer su derecho, ¿no? Él ya no era un concursante, era una persona que había ganado un concurso, se le había posesionado en la Asamblea Nacional, se le había extendido una acción de personal, incluso estuvo ejerciendo el cargo por alrededor de una semana, cuando vino toda esta cuestión burda de que se los saca con la jueza Larisa Ibarra, que declara la nulidad radical de su designación, y Hernán Ulloa acata aquello para sacarlo del cargo, habiendo sido posesionado, ¿no? Pero lo que quiero decir es que en este contexto no hubo ninguna, o sea, nuestra decisión como Consejo de Participación, de haberlo ratificado a González, no se dio en medio de ninguna componenda, no, sino que se dio en el marco del respeto a un fallo de la Corte Constitucional. ¿Qué dijo la Corte Constitucional? Que se le habían vulnerado sus derechos a González Carrión por haberlo sacado del cargo de superintendente de bancos. Y esto hay que decirlo sin ningún rodeo. A mí me pareció que más allá de que lo que correspondía legalmente era ratificar a González Carrión en el cargo, porque así lo mandaba una sentencia de la más alta magistratura constitucional, bueno, a mí también me parecía que el programa y el plan de trabajo que presentaba Raúl González Carrión era un plan serio, robusto, genuino. Yo comparto eso.
Yo comparto eso, pero ¿sabes qué es lo que pasa, Augusto? Que también esto es parte de la discusión, ¿no? Si en los chats dices, o en los chats que se han presentado en los noticieros, ¿no? Lo que se dice es, listo, se ratifica González, pero queremos tantos puestos de libre remoción, entonces la idea de componenda queda flotando en la mente de la gente. Mira, Fernando, eso lo vamos a tratar exhaustivamente en la audiencia preparatoria de juicio. Yo no me quiero adelantar a mis argumentos, pero te digo, yo no reconozco la validez de esos específicos chats. No ha sido probado más allá de estas elucubraciones. Y mira lo que están haciendo. Ya próximamente viene un chat forjado a propósito de otro procesado, ¿no? Que ahorita ha salido en toda la opinión pública y publicada de este país. Porque ese es el modus operandi de la Fiscalía. Desde el momento mismo en que se violenta la cadena de custodia y la Fiscalía ha podido hacer y deshacer con esos celulares, yo no puedo reconocer la validez de ninguno de las conversaciones, ¿no? También hay unos audios que hay conversaciones privadas que yo tengo, incluso con familiares, que son conversaciones vía telefónica. O sea, que es evidente que esas conversaciones no constaban en mis dispositivos, no estaban grabadas en mis dispositivos, quiero decir. Es decir, han incluido como los pinchazos que te habrían realizado, los han incluido como parte de los documentos que estaban en tu dispositivo, extraídos de tu dispositivo. Estos audios fueron inoculados en mis dispositivos, pero les sirve de excusa perfecta decir que como me incautaron los dispositivos, entonces toda la información que sacaron provino de mis dispositivos, ¿no? Entonces es una verdadera vergüenza. Yo incluso pedí, hasta hace menos de una semana, que se realice, pues, con peritos realmente expertos en ciberseguridad. Le pedí a la Fiscalía que realice un peritaje, la Universidad de Toronto y también Amnesty International de Estados Unidos, para que se establezca, pues, si existieron spywares, troyanos, rootkits. El informe de ampliación del peritaje de la Fiscalía es bastante somero y escueto. Habla de que no existieron malwares. ¿Cómo lo identifican? Haciendo un escaneo secreto donde nunca estuvieron las partes procesales. ¿Qué fue lo que hice? En vista de ese exiguo análisis forense, pedí a la Fiscalía y a la Policía Judicial del Ecuador que no se restrinja exclusivamente la detección de malwares y en secreto. Y le solicito formalmente que oficien a Amnistía Internacional de Estados Unidos mediante el uso de esta aplicación que se llama Mobile Verification Toolkit, ¿no? Y que la apliquen a todos mis dispositivos incautados. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de establecer si existieron spywares, malwares, troyanos, otros vectores de intervención remota. También le pedí que oficien al Citizen Lab de la Universidad de Toronto, que también son expertos en ciberseguridad. Tienen una amplia gama de peritos en esta materia, ¿no? Solo bastaba con que la Fiscalía autorice esa pericia técnica. ¿Qué crees que respondió la Fiscalía? Negó el pedido. Negó el pedido de estos peritajes internacionales. Entonces, evidentemente, estamos luchando con cancha inclinada. Es imposible poder hacer un peritaje robusto con personas que se deben a la propia Fiscalía. Entonces, ese es, digamos, el... ¿Y cómo percibes? El cuello de botella que estamos afrontando en este momento, ¿no? Pero han dejado algunos cabos sueltos y eso lo vamos a hacer evidente en la audiencia preparatoria de juicio, ¿no? No me voy a adelantar todavía porque me parece que es lo óptimo reservarme estos argumentos para después, pero pronto saldrá toda la luz. Es correcto, creo, Augusto, pero ¿cómo percibes a el juzgado? ¿No? Porque al final el fiscal puede decir misa, pero ¿en qué clase de terreno está cayendo eso? La inefable jueza Camacho es la que inicia con el acto urgente, ¿no? ¿Qué hice después? Un mes después de iniciar el caso ligado. La recusé a Camacho. Es bastante probable que ahora me digan que ha obstruido la justicia, pues, ¿no? Porque te acuerdas que también hace parte de esta investigación que nosotros presentamos recusaciones cuando el caso del Tribunal Contencioso Electoral, por haber recusado a unos jueces que, a decir de nosotros, tenían criterios que podían develar una enemistad manifiesta con los incoados. Ya la Fiscalía dijo que nosotros hemos cometido el delito de obstrucción a la justicia, ¿ya? Entonces, la he recusado a Camacho. ¿Por qué razón? Porque no de ahora, desde mucho antes que yo sea consejero de Participación Ciudadana, yo había tenido serias críticas a la labor de Camacho como miembro de la Corte Nacional de Justicia, en todos los casos de persecución política, y así siempre la llamaba, la inefable jueza Camacho, ¿no? La de todos los casos de persecución. Pero resulta que ahora, después, el juez que conoció del juicio de recusación dijo que como esto había sido una cuestión unilateral, solo mía, y Camacho no me había respondido, entonces
tiene que ser esta cuestión de doble vía para probar la enemistad manifiesta. Algo así como que si los jueces son seres por natura, seres muy misericordiosos. Entonces, nunca va a influir que yo haya hablado de Camacho en esos términos, ¿no? Y que ella sea la jueza de mi causa. No pasa nada, porque los jueces son seres puros y misericordiosos por natura. Presenté después un recurso de hecho para apelar esa decisión, ¿no? Primero la apelación me fue negada y luego el recurso de hecho que todavía está en veremos. Pero yo no me, te digo con absoluta franqueza, Fernando, yo no me hago muchas esperanzas sobre este tema. Sé muy bien que vendrá un dictamen acusatorio, no va a haber ningún dictamen abstentivo en este caso. Y sé también que es bastante probable que el juez que conozca esta causa, si no es Camacho, será otra persona, pero es bastante probable que siga Camacho, no va a sobreseernos, no va a sobreseernos, ¿no? La única intención que han querido con este caso es acallar a las voces incómodas. Fíjate que ya nadie habla de desaparecer el Consejo de Participación Ciudadana, ¿no? Cuando nosotros estábamos, todas las semanas salía el monstruo de 1000 cabezas, que hay que desaparecer, que ni sé qué, que los concursos se retrasan. Lo dejó como un tal vez para el referéndum de diciembre, el día lunes, la vocería de presidencia. Imagínate, ya nadie habla en la opinión publicada de la malísima institución que es el Consejo de Participación Ciudadana. Ahora todo está de maravilla, pero nunca antes en el Consejo de Participación se han retrasado tanto los concursos. ¿Sabes cuántas autoridades han designado desde que nosotros fuimos destituidos del cargo? Eso también consta en el expediente. Ni una sola. Ni una sola autoridad. Y tampoco tienen visos de designar a ni una sola autoridad en lo que resta del 2025, porque es que no les va a dar el tiempo. Recién hace poco... Hablemos de eso. Hablemos porque habíamos hablado anteriormente mucho del reglamento para la selección del fiscal. Ayer conversaba con Pedro Granja y me decía, hermano, ya hay fiscal, lo que falta es el concurso. ¿Tú percibes más o menos lo mismo? Es decir, lo que te está haciendo es ajustar el concurso al propósito final, que es seleccionar a un fiscal ya determinado para este punto. Yo creo que sí. Están viento en popa, alineados, pero así alineadísimos a las directrices del gobierno nacional. Y aún así no avanzan. Pues es increíble. Y también hay que reconocer una cosa, no solo en el tema de fiscal, sino que también es, yo no sé, la desidia de Daniel Noboa Sin, porque él también tiene un poco de responsabilidad en la dilación de este caso, hay que decirlo así. Me refiero, por ejemplo, a los vocales del Consejo de la Judicatura. Recuerda tú que los vocales del Consejo de la Judicatura culminó su periodo el 29 de enero del 2025. Desde esa fecha ya están prorrogados en sus funciones los actuales vocales. Pero resulta que el concurso no podía avanzar porque el señor presidente de la República no había enviado, después de meses le envió, creo que recién el mes pasado, la dichosa terna de la fuente de la función ejecutiva para integrar las 5 ternas. Y en ese interín, renuncias van, renuncias vienen, renunciaron, después se bajaron la terna de la fuente de la Asamblea Nacional, después de que ganaron las elecciones y ADN pues ha comprado algunas conciencias ahí. Entonces, es evidente que hay un direccionamiento. Y es evidente también porque ahora el silencio de cierta prensa empresaria de este país, que ya no ve con malos ojos al Consejo de Participación, ¿no? Entonces, pero Noboa es directamente responsable de esto también. Fíjate tú que incluso en el caso Ligados, yo pedí la versión de Daniel Noboa Sin. ¿Por qué pedí la versión de Daniel Noboa? Porque Daniel Noboa había designado vía decreto ejecutivo al señor Roberto Romero von Buffal, nuestro denunciante en el caso Ligados. Lo había designado como delegado del Ejecutivo en la CONAFIPS, ¿ya? Y lo hizo un día antes de que sesione el Consejo de Participación para la asignación de Roberto Romero von Buffal como superintendente de bancos. Entonces, ¿qué es lo que deja entrever esto que te estoy comentando? Que incluso el propio Noboa estaba convencido de que Roberto Romero no podía ser superintendente de banco. Tanto esto es verdad que un día antes de la sesión lo designa como su delegado en CONAFIPS. Y después lo designan y lo mantienen. Y ahí incluso podría haber un tema de pluriempleo, porque el decreto ejecutivo que ya desecha el anterior es de fecha 29 de enero del 2025. O sea que estuvo por un tiempo Roberto Romero von Buffal, a la vez que siendo designado superintendente de bancos, también delegado del Ejecutivo en CONAFIPS. Entonces, hay demasiadas
irregularidades dentro de este caso, que también salpican al presidente de la República, ¿no? Decía, se quiere barrer del escenario las voces incómodas para el gobierno, pero las voces incómodas al final están distribuidas en una serie de instituciones, y yo quería revisar contigo cuál es la relación del gobierno con estas instituciones que parecen más bien cooptadas. Si uno va a la justicia electoral, por ejemplo, puede arrancarse los pelos para ver cómo estiran el chicle para favorecer a Daniel Noboa. La Asamblea Nacional nos proporciona escenarios donde la deliberación es lo último que importa, o existen espacios para la deliberación siempre que existieran antes los votos para que lo deliberado no importe. Y lo mismo, ¿no? Fiscalía General del Estado suele responder a los impulsos del gobierno nacional. El Consejo de la Judicatura más o menos igual, y se percibe que continuará haciéndolo así. La Corte Constitucional creo yo que es otra cuestión que está en la mira para prontamente ser o bien villanizada como alguien que impide el avance de los propósitos del gobierno, o bien cooptada nuevamente como otras instituciones. ¿Cuál es tu evaluación de eso, del sistema de contrapesos hoy por hoy en el país, en un país donde las voces incómodas tienen que enfrentar cosas como esta que estás enfrentando? Es una verdadera farsa, Fernando. Fíjate, para hablar del tema de la Fiscalía, quien hasta hace poco era la fiscal general del Estado, Diana Salazar Méndez, pasó hace poquito nomás de renunciar a la Fiscalía General a convertirse en embajadora del gobierno de Daniel Noboa en Argentina. Estamos conscientes de lo que implica esto, porque nosotros revisamos, y yo creo que lo dije en un video que publiqué en mi red social. No, parece que no, Augusto, parece que no estamos conscientes. Yo realmente no he visto en este caso en particular que mencionas la dimensión del escándalo que esto podría representar en otras sociedades. Si hubiera sido un gobierno de izquierdas que hubiera hecho eso, ya estuviera en todos los noticieros, Fernando, de Coavisa, Teleamazonas, El Universo, Los Impresos. El beneplácito del gobierno argentino fue solicitado por Daniel Noboa. Se hizo a la inversa. En tiempos de Rafael Correa se regresó a Galo Chiriboga de su puesto de embajador para el concurso de fiscal. O sea, se ha ocurrido. Claro, el orden se invierte, pero ha ocurrido. Pero los parlantes, ¿tú has visto alguna noticia sobre esta decisión de Daniel Noboa Sin de designarla como su embajadora a Salazar? ¿Cuántos titulares le han dedicado a este asunto? Y ahora que mencionas también la área ha elegido a Daniel Noboa para representar. Te decía, ahora que mencionas a la Corte Constitucional, sí que merece la pena, digamos, hacer una nota al pie también aquí, en este tema del entramado de casos ligados, que es una verdadera farsa judicial. Fíjate que cuando el Consejo de Participación designa a Roberto Romero Bombúfal como súper de bancos, fue el 4 de diciembre del 2024. Esta fecha es importante, porque el día siguiente, el 5 de diciembre del 2024, recién la Corte Constitucional resuelve la acción extraordinaria de protección que presenta Raúl González Carrión, ¿ya? ¿Qué es lo que dice esa sentencia? Básicamente, que Raúl González Carrión nunca tuvo que haber dejado de ser superintendente, porque se le vulneraron sus derechos haberlo removido. Y ahí hay una frasecilla, que es la polémica de todo este sainete llamado ligados, que es que la Corte dice, en el numeral 61 de esa sentencia, dice, cito, porque es contundente esta parte. Que la sola sentencia ya es resarcimiento suficiente, si no me equivoco, es lo que dice. Que esta sentencia es una reparación en sí misma. Pero, y acto seguido sigue diciendo, esta sentencia no tiene la potencialidad de afectar ninguna situación jurídica que se haya consolidado sobre los nuevos procesos de selección de la primera autoridad de la superintendencia de banco. Entonces, aquí la Corte está utilizando un término que ya la venía manejando hace tiempo atrás en su jurisprudencia, que es la de situación jurídica consolidada. Entonces uno tiene la sentencia enfrente, ¿no? Yo la leí muchas veces antes de hacer mi moción de ratificación a González Carrión. ¿Y qué es lo que hice? Fui a la jurisprudencia de la Corte Constitucional para averiguar qué quiere decir, pues, una situación se consolida. ¿Cuándo estamos frente a una situación jurídica consolidada? Y ahí sale una sentencia sustanciada por en aquel entonces magistrado de la Corte Constitucional, el doctor Antonio Gagliardo Lore, que distingue entre lo que es una situación jurídica consolidada o un derecho adquirido, que es lo mismo, y una
legítima expectativa de derecho, dicen los magistrados, ¿ya? Y entonces ahí dicen que para que una situación jurídica se consolide, se deben verificar copulativamente todos los requisitos que establece la Constitución para que surta plenos efectos. Entonces, si hablamos del ejercicio de un cargo de una autoridad de control, ¿qué se necesita para ser superintendente de bancos? No solo basta con haber sido designado por el Consejo de Participación. Tú también tienes que tener la posesión ante la Asamblea Nacional y también la acción de personal de la entidad. Bueno, estos 3 actos administrativos se verificaron en el caso de Raúl González. Por eso es que yo mociono ratificarlo en el cargo, luego de que la Corte Constitucional dice que se le han violentado sus derechos, ¿no? Por el contrario, en el caso de Roberto Romero, solo había sido designado por el Consejo de Participación. Nunca fue posesionado por la Asamblea Nacional y nunca contó con acción de personal. Entonces, a la luz de la pero se habla concretamente en la sentencia de una situación consolidada respecto de los nuevos procedimientos para seleccionar. Es decir, aquellos que ya dejan por fuera a Raúl González, ¿no es cierto? Todo lo que inicia a partir de que hubiera que elegirse nuevo. No, te insisto en esta idea, Fernando. Yo sé que es un tema técnico jurídico y a veces las entrevistas se vuelven un poco aburridas cuando uno se mete en esta cuestión muy técnica, ¿no? Pero para determinar que lo de González Carrión es una situación jurídica consolidada, había que verificar, o lo de Romero, mejor dicho, si es una situación consolidada o no, había que verificar cuáles son los requisitos que establece la Constitución que se habían cumplido para que se consolide. Y Romero nunca fue posesionado por la Asamblea Nacional. Mal podía entonces hablarse, en el caso de Romero von Búfal, de una situación jurídica consolidada. Y fíjate qué curioso, que después de tiempo yo me vengo a revisar una resolución ¿te acuerdas de ese octogenario que se declaró emperador del Estado ecuatoriano? Julio César Trujillo, que en paz descanse. Cuando alguna vez ese consejo transitorio presidido por Trujillo declaró la caducidad de una designación, ¿no? Me estoy refiriendo al caso del economista Patricio Rivera Llanes, ¿no? quien fungió como superintendente de Economía Popular y Solidaria, ¿no? Fíjate que en esa resolución del transitorio, estos señores dicen que la posesión ante la Asamblea de Patricio Rivera fue caduca, ¿no? ¿Por qué razón? Porque había, o mejor dicho, que la designación o que el ejercicio del cargo de Patricio Rivera es caduco, es extemporáneo, nunca tuvo que haber sido superintendente de Economía Popular y Solidaria, porque resulta que para que se posesione René Rivera Llanes, pasaron más de 200 días desde la designación a la posesión, ¿no? Y citan los transitorios ahí un artículo de la LOCEP que dice que el término para posesionarse es de máximo 15 días. Y ahí le dicen de todo, pues, a Patricio René Rivera Llanes. Le dicen que es un irresponsable porque nunca exigió a la Asamblea Nacional su posesión dentro del término legal y que fue una irresponsabilidad y una ilegalidad, ¿no? Bajo esos mismos argumentos, uno podría decir, bueno, a la luz de lo que dijo Trujillo en su momento, lo mismo es predicable, pues, de Roberto Romero von Búfal, porque nunca cursó ningún oficio de la Asamblea Nacional para que se lo posesione luego de los 15 días de su designación, ¿no? Podríamos decir con Trujillo que la actuación de Romero fue ilegal e irresponsable, ¿no? Pero aquí ya nadie habla de ese tema, ¿no? Entonces, un antecedente esclarecedor en este sentido, una resolución del Consejo Transitorio, ¿no? Pero ahora ya como no les es conveniente citar el transitorio, está perfecto, ¿no? Que siga siendo Romero von Búfal superintendente de bancos. Ese cargo de Romero von Búfal, esa posesión fue extemporánea, por tanto es nula, ¿no? A la luz, insisto, del propio precedente sentado por el transitorio. Entonces son demasiadas las costuras y los huecos, como tú te puedes dar cuenta, y es evidente cómo se ha utilizado la justicia como instrumento de persecución política. Que añado, son criterios intocables, la propia estructura jurídica ecuatoriana sí ha reconocido, castigando a todo aquel que ha querido supervisar los actos de Trujillo. Básicamente, las lógicas aplicadas por el Consejo de Transición tenemos que masticárnoslas y callar todos los ecuatorianos, así que, pues bueno, ¿por qué no aplicarlas ahora, Augusto? Pero hablemos del resto de concursos, hablemos del de fiscal, que es el más preocupante en este momento, porque al final
yo no me atrevo a hacer un cálculo de cuánto tiempo más estará ahí Toainga como subrogante en este punto. No sabría decir si será un año, si será año y medio, si serán 2 años o si será como el defensor del pueblo el asunto. ¿Cuál es tu perspectiva en este momento? ¿Ya ha cambiado lo cambiado? ¿Ya, digamos, con la denominada Liga Azul fuera del Consejo de Participación y todo lo que se ha hecho desde entonces? En este específico concurso y en los otros concursos que están pendientes no se ha avanzado ni un ápice, Fernando. Concurso de Fiscal General del Estado. ¿Te acuerdas cuando me dijeron qué interés tenía yo de avanzar lo más rápido posible el concurso fiscal? Yo ya había advertido esto en julio de 2024, me parece. Ya vamos retrasados, decía yo, en el concurso fiscal general de la Nación, ¿no? Pedí reglamentos, nunca mutis por el foro de estos otros consejeros, nunca me presentaron observaciones. Yo presenté un proyecto empujando el asunto hasta que finalmente decidieron traerlo a la mesa del Pleno del Consejo de Participación. Y te acuerdas que hubo toda una polémica porque supuestamente, a decir de este señor Guarderas, de triste recordación, yo había fomentado, aupado que se postulen o sea, que daba pie mi proyecto de reglamento para que haya narcopostulantes. Una verdadera vergüenza, ¿no? Sin ningún sustento, no solo palabras al aire, ¿no? Y lo increpé públicamente este señor en el Pleno del Consejo. ¿Te acuerdas de eso? Bueno, a raíz de toda esa polémica, fue el propio Guarderas que había militado mucho, ¿no? La incorporación de una norma en el reglamento que establezca que no podían postular al concurso abogados que hayan sido defensores de personas involucradas en temas de narcotráfico o de crimen organizado. Y eso contó, me acuerdo muy bien, en el apoyo robusto de Andrés Fantoni, y todos decían que, por supuesto, ¿cómo se le puede ocurrir a Verduga no contemplar una norma de esas? No, están los registros, está en la hemeroteca del Consejo de Participación. Bueno, ahora resulta que recién hace pocas semanas reformaron el reglamento otra vez, un reglamento que ya estaba publicado en el registro oficial. ¿Y sabes qué reformaron? El artículo 21 del reglamento, justamente que era lo que insistía Guarderas, ¿no? Con tanta voz en cuello, ¿no? Que ahora sí no va a haber narcopostulantes porque hemos limitado, ¿no? La participación de esta gente en el concurso. Y Fantoni le hacía odas al asunto, ¿no? Ahora resulta que lo han eliminado. Y ya no es un escándalo, pues, ¿no? ¿Has visto alguna nota de Coavisa, Teleamazonas del Universo, que dice, ¡oh, qué vergüenza! Ahora sí lo eliminaron, ¿no? Ya nadie se acuerda de eso, ¿no? Ese es el doble rasero de esta prensa que tenemos, estos pseudo periodistas, ¿no? Muchos de los cuales, por cierto, yo los llamé a rendir versión en la fiscalía. Hay un camarógrafo de Coavisa que fue el que estuvo ahí presente. Qué sorpresa, qué coincidencia, el día del allanamiento del Consejo de Participación. Tengo el nombre exacto de este señor, Willy Edward Torres Santillán. Por más de 2 ocasiones se lo notificó legalmente para que rinda versión sobre estos hechos. Tenía un pliego de preguntas bastante importante que hacerle a este señor. Nunca se presentó, ¿no? Nunca lo citaron tampoco bajo prevenciones de ley, ¿no? Y cuando estuvieron haciendo la diligencia de la cobertura, ¿no? Todo mediatizado, con las cámaras y tal. ¿Qué podría aportar el camarógrafo? Que fueron anunciados antes del allanamiento. ¿Quién le dijo que iba a haber un acto urgente de allanamiento en el Consejo de Participación? Hubo concertación previa. Ellos lo que han dicho es que estaban esperando una noticia abajo del Consejo de Participación. Suena poco creíble realmente con las dificultades y los apretones que trabajan las salas de redacción, pero en todo caso, pues, digamos, podría haber sucedido así. Hice un acceso a la información pública cuando se da el tema de Coavisa. Yo me entero que es este canal que estaba presente. Pedí al canal que me explique a cuenta de qué estaban presentes, ¿no? Recuerda tú que en ese caso era la delegada Mayra Soria, ella es la que tenía que autorizar la presencia de un medio de comunicación. Cuando le interrogué a Soria, también en su versión, que pedí la versión de Soria, mutis por el foro sobre este tema, ¿no? Dijo que no, ella no sabía ¿sabes lo que dijo en su versión Mayra Soria? Y que te juro por Dios, no me estoy inventando. Que ella no se dio cuenta si es que era un medio de comunicación o un civil, o una persona común y corriente, porque había mucho flash de la cámara. Entonces eso la encandiló y no se dio cuenta. Lo que normalmente sucede cuando hay personas comunes y corrientes por el pasillo, ¿no? Los flash de la cámara no te dejan caminar. O sea, puedes revisar, está en el acta de la versión de Soria, no me estoy inventando. Literal, eso fue la respuesta vergonzosa que dio el día de su versión. Pero lo que te decía también es que llamé a rendir versión a muchos de esos periodistas de Teleamazonas y de Coavisa
que como bomba en fiesta, pues no, como si esto fuera la Feria de la Alegría, con algunos chats, debo reconocer que sí hacen parte de conversaciones muy íntimas, muy privadas, que yo tenía con mi familia, incluso temas de salud, Fernando, temas médicos, conversaciones. Oye, hay una conversación con un amigo que me está contando que se está divorciando. Bueno, todo eso está ahí, ¿no? ¿Qué relevancia penal tiene eso? Ninguna, ¿no? Ninguna. Pero lo utilizaron para estigmatizar. A pesar de que, incluso si tú revisas la audiencia de formulación de cargos, acotan el tiempo de investigación desde noviembre del 2024 hasta enero de 2025. Entonces, en rigor, la Fiscalía no podía sacar nada que no pertenezca, digamos, a esas fechas. Pero sacaron como bomba en fiesta, pues, ¿no? Incluso Noboa me mencionó en su debate presidencial para digamos, contraatacar, ¿no? A Luisa González. Bueno, un verdadero show, ¿no? Judicial, ¿no? Muy pertinente para todos los efectos prácticos del gobierno, sacarlo justo días antes del debate presidencial, ¿no? Entonces es demasiado evidente, ¿no? Si tú revisas la notificación, la resolución que llevó adelante la Comar, la Comisión de Ayuda a Refugiados, que me otorgó la calidad de refugiado en México, te vas a dar cuenta de forma bastante objetiva y clara de cómo se ha instrumentalizado este caso para la persecución política, ¿no? Ese informe mexicano es contundente, es demoledor, ¿no? Y está ahí, incluso incorporado el expediente al caso Ligados, para que todos los partes procesales puedan tener acceso a él. Ok, entonces, ¿qué va a pasar? Viene la audiencia preparatoria de juicio, se levantarán cargos y muy probablemente irán a juicio. ¿Qué viso se tiene de que esto pudiera ya en el juicio, digamos, que se pudieran demostrar estas cuestiones que tú me estás denunciando? Yo estoy estimando que tal como avance este proceso, que avanza rápido, probablemente en los principios del mes de agosto se lleva adelante la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio. En esa audiencia hay una primera parte que se llama los vicios procesales, que se deben verificar si hay vicios de procedimiento, procedibilidad, competencia, dicen los abogados. Nosotros tenemos más de una decena de vicios procesales que vamos a anunciar, ¿no? Vamos a ver cuáles dan paso y cuáles no, ¿no? Pero te digo, Fernando, con mucha franqueza, yo no me hago muchas expectativas sobre este tema. No comparecí a rendir versión para legitimar este caso. Sé perfectamente el terreno en el que estoy parado, no me hago ilusiones al respecto. Estoy consciente de que los fiscales que impulsan esta causa, Salazar, Soria, este señor Aquieta, Jefferson Aquieta, no están buscando justicia, no están buscando la verdad, no están buscando esclarecer los hechos ni el apego a la legalidad. Lo que están buscando es algo mucho más instrumental, digámoslo así, ¿no? Una etiqueta, una condena, una narrativa que sirva a ciertos intereses de poder. Y créeme que no lo digo con amargura, ¿no? Ya lo digo con serenidad, porque he entendido que esta causa, Fernando, como tantas otras que se han impulsado en los últimos años en el Ecuador, no está hecha para ser una respuesta en derecho, sino para ser usada como escarmiento político. Hay de aquel que se atreva a cuestionar los sacrosantos designios del gobierno nacional. Estas son las consecuencias. Esto es lo que le pasa. Y ya fuera del Consejo de Participación siguen siendo los de la denominada Liga Azul una cabeza para mostrar, digamos, sigue teniendo ese nivel de relevancia, ya posesionado, digamos, ya con la superintendencia capturada, ya con el pleno del Consejo actuando a sus anchas, sigue siendo relevante perseguirte, Augusto. Mira, aquí hay algunos involucrados que francamente hablan de asociación ilícita, cuando el derecho a asociarse es un derecho humano, ¿no? Y nosotros dicen que nos hemos asociado ilícitamente entre consejeros de participación por un voto en un cuerpo colegiado, es un verdadero absurdo. Pero también que nos hemos asociado ilícitamente, ¿no? Según ellos, con otros miembros, ahí ponen de procesados a otras personas que no eran miembros del Consejo de Participación, ¿no? Pero como son figuras públicas, ¿no? Sí les sirve, ¿no?, seguir hincando en este tema del caso Ligados. Fíjate la cuerda que le siguen dando el tema del caso Ligados, ¿no?, que ahora incluso también genera fracturas al interior de esa fuerza política que quieren fracturar y dislocar. Y entonces sigue siendo políticamente rentable, ¿no? Ordeñando un poco más esta vaca del caso Ligados para seguir apretando la tuerca, ¿no?, en la persecución política.
Quizá no tanto para figuras que, por ejemplo, para Nicole Bonifaz, yo no sé si la van a sobreseer a Nicole, esperaría que sí, porque toditos tendríamos que ser sobreseídos en esta causa. Pero quizás como ella no estuvo en el caso del TCE con nosotros, ¿no? Y no fue destituida, sigue siendo una consejera en funciones. Digo, probablemente por ahí haya un matiz, digamos, de un sobreseimiento. Vaya uno a saber. Pero en nuestro caso, que nos relacionan directamente con una específica fuerza política, ¿no? Y yo no he reunido nunca a ellos, ¿no? Tú lo decías al inicio de esta entrevista, yo he tenido coincidencias con gente de la Revolución Ciudadana desde tiempos remotos, ¿no? Mucho antes de ser consejero. Y lo digo sin ningún problema. Yo lo he dicho en entrevistas, en el pleno del consejo, soy un hombre de izquierdas. Y cuando uno llega a sitios de poder, evidentemente lo que va a hacer en ese ejercicio de poder es tratar de hacer posible tus valores, ¿no? Y te digo, coincidí plenamente incluso con el plan de trabajo de Raúl González Carrión, más allá de que le corresponde legalmente ser superintendente, ¿no? El único que presentó en aquel momento, cuando Lazo era presidente, un plan robusto y serio para combatir el lavado de activos. Coincidíamos en esa lucha. Por ejemplo, antes de yo de ser consejero, había liderado el tema del caso GEA. No sé si tú te recuerdas de ese caso GEA, ¿no? Una Claro, estafa sí, masiva. el secretario de Presidencia, Lenín Moreno. Eduardo Jurado, que mañana tiene que rendir versión, en este caso. Una estafa masiva del sistema financiero nacional, y nosotros con un grupo de abogados, la Comuna, ¿no? El brazo jurídico de la Colmena, habíamos liderado este tema, ¿no? Para hacerle justicia a las personas perjudicadas por esta estafa masiva, ¿no? Entonces, este tema mío, esta obsesión, esta intencionalidad mía de luchar contra los abusos de la banca privada es de larga data. No es que apenas ahora se me ha ocurrido. Entonces, coincidencias hay, y qué bueno que así sea. Pero de ahí a hablar de asociación ilícita, una asociación ilícita tiene que haber una estructura organizacional, un delito específico, una premeditación, nos vamos a reunir para cometer, los delitos más execrables, pues no, una cuestión de tráfico de drogas, asesinato, ¿no? Aquí nos hemos supuestamente asociado ilícitamente por haber votado en un cuerpo colegiado, ¿no? Ratificando o haciendo posible cumplir a cabalidad con una sentencia constitucional. Una cosa increíble, ¿no? Que no resiste el menor análisis, que estoy seguro que la historia pondrá las cosas en su lugar, ¿no? Tal vez no de inmediato, tal vez no con la urgencia que uno quisiera, pero la historia termina revelando lo que estuvo detrás de cada montaje, ¿no? Y estoy seguro que el tiempo nos dará la razón, Fernando. Ahora, mencionabas afinidades políticas y claro, eras autoridad, estabas muy acompañado en ese momento, Augusto. ¿Qué tan acompañado estás ahora cuando me decías, oye, tengo que dedicarme a rehacer mi vida, tengo que dedicarme a resolverme la vida? ¿Qué tan acompañado te encuentras hoy por esas cercanías políticas de hace unos meses? ¿Te sientes protegido por tus antiguas cercanías en este momento? Bueno, tú conoces, ¿no? Bastante bien quiénes han sido mis hermanos y hermanas de militancia. Sabes que vengo de un proyecto autónomo, pero bien a la izquierda, que tenía varias coincidencias con la Revolución Ciudadana en algunos aspectos, pero que no era hija de la Revolución ni de ese proceso. Me refiero a la Colmena, ¿no? Y el acompañamiento de mis compañeros de lucha, de mis hermanos, de mis hermanas de la Colmena, siempre ha estado. Siempre, permanentemente. Algunos de ellos que también han sido llamados a rendir versión en esta farsa llamada Caso Ligado, ¿no? Entonces, he estado muy acompañado, no solo de mi familia, a la que te digo, ahora le estoy dispensando el tiempo quitado por haberme dedicado a este ingrato oficio, este deporte extremo, que es hacer política en el Estado ecuatoriano, pero también, sobre todo, por amigos entrañables, ¿no? Y ese es mi mayor respaldo, digamos, es la fuerza, el combustible que me permite seguir adelante, ¿no? Si yo no tuviera eso, francamente, créeme que los ánimos estuvieran en otro lugar, ¿no? Pero son mis fortalezas. Y por la agrupación política a la que se te asigna ser cercano, por su directiva, por sus principales representantes. Creo que no es un secreto para nadie, ¿no? Había una crítica que se me hizo bastante infundada, ¿no? A mi modo de ver, ¿no? Hace algunos meses atrás, por parte de la presidenta de aquel partido político, ¿no? Pero eso no ha impedido que yo tenga muy buenas relaciones con muchísimos amigos de toda la vida, ¿no? Que hacen parte de ese proceso del movimiento de Revolución Ciudadana, ¿no? Y me he sentido bastante respaldado. Acá también tengo algunos amigos que están viviendo también, digamos, el drama del exilio, ¿no? Que han estado todo el tiempo presentes, ¿no? Debo reconocer la generosidad sin límites
que he tenido también de los otros compañeros de la vida, de la lucha, de los valores comunes, ¿no? Que han estado ya desde hace algunos años acá en los Estados Unidos mexicanos y que hemos realmente hecho, digamos, una amistad genuina, sincera, ¿no? Algunos lo conocí a veces solo por la TV, no he tenido el gusto de conocerlos antes. Hoy puedo decir que incluso que son mi familia. Dime una cosa, Augusto, ¿y cómo evalúas entonces, con este antecedente, cómo evalúas lo que se está viendo hoy en Revolución Ciudadana concretamente en sus liderazgos y respecto del bloque legislativo que parece estar tan valiente? Cada semana nos enteramos de una nueva deserción. Hemos tenido tantas deserciones como semanas de operación en la Asamblea, o casi tantas. Es preocupante, ¿no? Porque eso denota una realidad incómoda, ¿no? Y hay que decirlo de forma honesta, ¿no? Y de forma valiente. No ha sido la forma de elección de los representantes del pueblo en el Parlamento, no ha sido la que uno esperaba, ¿no? Porque si hubiera habido una cantera de militantes, ¿no? De la cual salgan los posibles asambleístas de ese específico movimiento, quizás existiera más consistencia, ¿no? Porque si uno está ostentando un curul por principios, por convicciones, ¿no? Porque te dejas la vida por ese proyecto en el que crees genuinamente, ¿no? Entonces no te resulta tan fácil, digamos, apartarte de esa tienda política. Y ahí también hay digamos, un llamado a hacer una reforma necesaria y urgente, diría yo, a la ley orgánica de la función legislativa, ¿no? Porque este tema de los camisetazos no es de ahora nomás, ¿no? La compra de conciencia ha sido la historia de hace décadas atrás, ¿no? Entonces, sí debería existir algún tipo de mecanismo institucional, ¿no? Que sirva para poder ponerle un freno a que, o sea, ok, te cambias de tienda, pero inmediatamente pierdes tu curul, ¿no? Si quieres abrazar otros principios ideológicos, ¿no? Y recién te declaras que eres neoliberal de derechas, cuando quien te dio el voto, votó por ti porque tú suscribiste este ideario, estos principios. Entonces debería haber alguna mínima sanción por aquello, ¿no? Pero más allá del tema de la ley, no se va a corregir con el tema de la ley. Aquí creo que falta la construcción de largo aliento, como siempre decíamos nosotros en La Colmena, ¿no? Ir construyendo sentido común, ir construyendo canteras de militantes, cuadros políticos, que cuando las cosas se pongan grises, que cuando las cosas se pongan difíciles, estén ahí sosteniendo el proceso, ¿no? Que no sea tan fácil, ¿no? Migrar para otro lado, ¿no? Y entonces me parece que ahí hay un trabajo político necesario, pendiente, urgente, que no se va a resolver de aquí al próximo mes, sino que hay que irlo construyendo, ¿no? En el largo plazo, mirando el bosque, porque la política tiene de esto, o sea, el pluralismo político es así, gobiernos van, gobiernos vienen, ¿no? Vendrá después un gobierno progresista y realmente la batalla más importante es construir irreversibilidad, ¿no? Irreversibilidad. Y eso solo se hace generando sentido común, se hace con cuadros políticos que realmente ejerzan liderazgo, ¿no? Porque los liderazgos no pueden ser eternos. O sea, tiene que haber relevo generacional también, ¿no? Y ahí me parece que hay una tarea pendiente por parte de la RC. Qué gusto, qué bien que menciones el bosque, porque cuando uno se aparta de la locura de ser parte del cuadro, como has hecho tú, y estás empezando a mirar las cosas en perspectiva, ya una vez instalado en otro país, terminas por mirar con otros ojos, con otro prisma lo que sucede, ¿no? Ya desarraigado de la locura de la política en el país. ¿Cómo estás evaluando, por ejemplo, los procesos normativos de la Asamblea Nacional en razón de los proyectos económicos urgentes y de alguna otra ley como la de inteligencia enviada por la Presidencia de la República? ¿Cuáles podrían ser los efectos desde tu perspectiva, ya mirando la cuestión a una cierta distancia? Es bastante preocupante, y fíjate que yo lo hablo desde la experiencia vivida y sentida de lo que ha sido este proceso de persecución política. Volvieron legal lo que antes era ilegal, pero ya lo hacían, ¿no? Por el tema del espionaje político, ¿no? Va a ser ahora, lo que me ha pasado a mí, ¿no? Va a ser moneda corriente, ¿no? Estoy seguro, no me cabe la menor duda, de que filtrarán conversaciones, interceptarán celulares, todo esto lo han legalizado a través de una aplanadora en la Asamblea Nacional, que ni siquiera les permite a los demás tiendas políticas abrir el micrófono para pronunciarse
sobre estos temas. Entonces, a mí sí me parece realmente deleznable, ¿no?, la forma en la que desde el Parlamento se ha querido invisibilizar nada más y nada menos que la primera mayoría política, bueno, ahora la segunda, después de las deserciones, ¿no?, de la Asamblea Nacional. No solo tienen la Asamblea Nacional, tienen también cooptado el Consejo Nacional Electoral, el Tribunal Contencioso Electoral, que a la carta, ¿no?, sanciona por violencia política de género a diestra y siniestra a todo aquel que ose cuestionar los designios de Daniel Noboa. También hay unas puertas giratorias, me parece, ahí con la Corte Constitucional, ¿no?, que se hace de la vista gorda para no incomodar mucho al poder de turno, ¿no?, tratando un poco de salvar un poco las distancias, pero finalmente están en el mismo saco. Y entonces, por eso te decía yo, es una quimera la independencia de funciones en nuestro país, ¿no?, una verdadera quimera. Y a este ritmo, lo único que le va a tocar a la gente es levantarse en las calles. Pero es que también la gente está un poco aletargada por el miedo que tienen de salir a protestar por sus derechos. Entonces yo te digo, en el corto plazo y en el mediano plazo veo un panorama bastante opaco, ¿no?, bastante opaco, ¿no?, trazando esa frontera antagónica entre estas oligarquías que hoy nos gobiernan, ¿no? Y ahí ves al presidente recorriendo el mundo, ¿no?, en Chanel, en ni sé qué otras partes de Italia, en ni sé qué, mientras el pueblo se muere de hambre, mientras nos matan con balas perdidas, mientras hay sicariatos, mientras nos hemos vuelto el país más inseguro de Sudamérica. Es una desconexión absoluta con la realidad de nuestro país. No se parecen en nada a nuestra gente, las personas que actualmente nos gobiernan, ¿no? Pero la lucha continúa, Fernando. Yo lo haré ahora desde el exilio, ¿no? Tendré que atender, como te decía yo, cuestiones más personales, de índole familiares, pero jamás me voy a deslindar de mi terruño, ¿no? Es mi forma de estar en el mundo, te decía yo, la política, ¿no? Y desde acá vamos a seguir militando por las causas nobles, sobre todo en estos momentos tan grises que acusa la patria. Qué difícil es desentenderse cuando uno tiene este tipo de intereses tan relacionados a la política y a las cosas que importan realmente, porque inciden directamente en la calidad de vida de los ecuatorianos. Querido Augusto, te mando un abrazo gigantesco. Gracias. Oye, me ha dado mucho gusto verte a los tiempos y poder conversar contigo, de verdad. Y te agradezco muy profundamente que hayas elegido este espacio para poder conversar con la audiencia, para poder declarar tu verdad también ante el pueblo ecuatoriano. No, gracias a ti, Fernando. Y había la mejor forma de volver a dar esta percepción de lo que ha sido el caso Olvidados era a través de este espacio, ¿no? Cuenta conmigo siempre, de aquí en lo venidero. Te decía yo, habíamos conversado, ¿no? Estoy ahora ocupado en mis temas judiciales, te decía yo, pero ya vendrá la oportunidad y bueno, te agradezco más bien por haberme permitido un poco dar mi verdad, ¿no? Ante todo el fango mediático que ha caído en los últimos meses, esto ha sido, digamos, una oportunidad para poder contar la otra parte de la historia, ¿no? Y te agradezco mucho por aquello. Siempre es un placer para mí, lo sabes además. Un inmenso abrazo, querido Augusto. Un abrazo, Fernando. Bien, Augusto Verduga, ex consejero de Participación Ciudadana. Oigan, hacíamos un repaso, yo creo que me le he robado a Augusto bastantes minutos más, no sé cómo está el tiempo, pero algunos minutos más de los que debía y que ciertamente han valido la pena, porque cuando en 3 meses no se da una entrevista hay cosas por decir y suceden cosas, en este país suceden cosas, que ciertamente la voz de Augusto Verduga es importante para tratar de esclarecer el panorama, tanto en el caso Ligados como panoramas conexos, ¿no? Panoramas que tienen que ver con la Revolución Ciudadana, una agrupación política a la que Augusto ha sido cercano ideológicamente, y así como varios otros temas que involucran a la política y lo normativo y donde su experiencia también como abogado y como funcionario público puede aportar a darnos un paisaje, un panorama más claro de lo que estamos viviendo en la realidad.